Hola, hola, ¿cómo están? Cuando tenemos un radial como este sin ningún tipo de revestimiento, es muy normal que con el tiempo se empiece a fisurar o en algunos casos a romper. Puede ser por los cambios de temperatura, la humedad, los mismos temblores o las contracciones propias del suelo. Aquí lo importante es hacer una pronta reparación para que no se siga deteriorando y eso es lo que vamos a hacer hoy día, reparar este radial. Todos estos arios Topex son para usos en suelo. Tenemos el mortero de piso que se usa en construcciones de radieres o sobre losas. Y la diferencia que tiene con el hormigón preparado es que este se puede ocupar en pilares y en entradas de autos. Después tenemos el mortero de reparación que se ocupa en pisos y muros y tiene una terminación mucho más fina. Y este es el que vamos a ocupar hoy día. Es muy importante saber identificar qué tipo de daños tiene un radier para saber cómo repararlo y qué materiales vamos a ocupar. Material suelto o arenoso sobre el radier es producto de una mala mezcla en su preparación, sobre todo la falta de cemento. Acuérdate que las fisuras son esas trizaduras muy chiquititas que prácticamente no se ven y lo bueno es que cuando las reparamos no vuelven a aparecer, pero las grietas son más profundas y para repararlas tenemos que arreglar el problema que las produjo, que en este caso puede ser la humedad. Antes de empezar a reparar, tenemos que agrandar la superficie de la grieta, tanto en su largo como en la profundidad, para poder sacar todo ese material suelto y evitar que se siga agrietando. Nos ponemos guantes y lentes de seguridad y con el cincel vamos agrandando la fisura. La idea es eliminar lo más que se pueda los bordes redondeados y dejarlos rectos, ya que en los rectos el mortero se adhiere mejor. Además la profundizamos un poco para asegurarnos que la abarcamos por completo. A todo el radier, sobre todo las partes que se están desmoronando, es muy importante pasarle un escobillón o una escobilla con cerdas duras. Así raspamos todo ese material que está suelto, queda muy limpio y el trabajo nos queda impecable. Además de los guantes y lentes, sumamos un respirador, ya que con este trabajo sale mucho polvo. Después barremos muy bien toda la superficie y finalmente pasamos una escobilla mojada. Miren, todo este trabajo que estamos haciendo ahora, aunque se vea súper exagerado, la verdad es que es muy necesario porque queremos que el producto que vamos a aplicar ahora se adhiera muy bien y el trabajo quede obviamente impecable. El mortero que vamos a ocupar es especial para reparaciones en albañilería y hormigón. Tiene alta impermeabilidad y resistencia y lo podemos ocupar en forma horizontal, como en este caso en el piso, o también en vertical, es decir, en algún muro sin necesidad de encofrados. La mezcla se prepara con agua en una cantidad de 4 litros por cada saco de 25 kilos de mortero. Pero hay alternativas Topex que mejoran sus características según ciertas condiciones. En este caso usaremos un promotor de adherencia Topex que permite una excelente unión entre el mortero fresco que vamos a aplicar con el hormigón que ya está endurecido, lo que es clave para el buen resultado del trabajo. Se agrega a la mezcla diluido en agua en proporción 1:3. Para poder aplicar bien el mortero, siempre es bueno tener una plana, una llana metálica lisa y para dar una buena terminación y afinamiento, un platacho. Con la plana, reparte todo el concreto por la fisura o área a reparar y asegúrate de presionar el mortero contra los bordes. Para nivelarlo, presiona con la llana para emparejar. Puedes ir en ambas direcciones para que quede más parejo. Retira cualquier resto que salga de la zona a reparar. Luego con el platacho, haz varias pasadas en todas direcciones para afinar, alisar y terminar de nivelar. Cuando ya tenemos todos los daños reparados, la verdad es que el trabajo aún no termina, porque el mortero tiene un proceso de fraguado y de curado que es muy importante para que no se vuelva a fisurar. Este tiempo es de 28 días y en ese periodo es importante mantener la humedad del mortero. En verano hay que mantener la humedad mojándolo y un plástico durante los primeros 10 días y siempre evitar que reciba el sol directo. Y en invierno hay que prevenir que se congele o baje su temperatura de los 5 grados. Para eso se puede poner un plástico o una madera encima. Después que haya pasado el tiempo de secado, podemos poner cerámico, porcelanato o lo que necesitemos para terminar el radier.
Incluso lo podríamos pintar. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube, activa la campanita para recibir proyectos como este todas las semanas. Nos vemos, chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.